¿Se puede pagar la deuda del pasado con el susurro de un casco sobre la tierra? La tarde arrancó como un golpe frío. Tomás, encorvado por los años y por un orgullo que aprendió a esconder, olió a heno húmedo y a metal viejo antes de ver lo que nadie en el pueblo se había atrevido a nombrar. Allí, detrás de la tapia del señor Harrington, el millonario que había comprado la colina y la vista y los recuerdos ajenos, alguien había dejado atado a un caballo que olía a polvo de memoria y a sangre seca. Sus costillas marcaban mapas. Sus ojos eran dos monedas opacas, y en su cuello un cordel hecho jirones mordía la piel con la violencia de lo cotidiano. Tomás se detuvo. Las manos le temblaron sin permiso. ¿Cómo se dice no a un animal que no tiene voz para pedir ayuda? Antes de que pudiera decidir, la voz cortó el aire. Si lo doma, todo el potrillo y la tierra hasta el molino serán suyos. Fue el señor Harrington en persona, apoyado en su bastón de caoba, con esa sonrisa que nunca era verdadera. Tomás escuchó la frase como quien recibe una cuenta que no sabe si puede pagar. Apuesta. Imposible. Un pueblo entero contuvo el aliento. ¿Qué haría un niño pobre que ya no era tan niño cuando le ofrecían la puerta para salir de la pobreza, envuelta en una cadena? Tomás llevaba la pobreza marcada en las manos y en la memoria. Había nacido en la vieja casona al borde del río, donde la madera crujía contando historias que nadie escuchaba. Sus primeros zapatos fueron dos volutas de cartón, pegadas con la esperanza de su madre, y el nombre Tomás se lo habían dicho con ternura y con miedo, como si pronunciarlo pudiera atraer la lluvia o la desgracia. Creció escuchando que el mundo premia al astuto, y que a los pobres les queda la honestidad como un lujo más caro que un abrigo de lana. A los 50 y tantos, su cuerpo aún recordaba el peso de las faenas y su memoria se detenía en detalles pequeños. El olor del café en la cocina de la abuela, la risa de un hermano mayor que desapareció una noche de tormenta, la silla de montar que colgaba de un clavo en la pared de la vieja cuadra, un objeto con la leyenda de su infancia y la promesa de que, algún día, algo volvería a encajar. Vivía en una casa de tejas apagadas al final de la calle principal, donde los niños ahora pasaban en coches que crujían como insectos modernos, y donde las farolas resonaban a las 2 de la madrugada con un zumbido social. Tomás trabajaba cuando podía. Reparaba cercos, herraba caballos cuando había pan para él. Cuidaba jardines ajenos por monedas que guardaba como si fueran semillas. Era hombre que hablaba poco, no por frialdad sino por costumbre. Las palabras le parecían escaparates frágiles. Su jornada empezaba con la primera luz, y la gente lo saludaba con un gesto respetuoso que mezclaba lástima y protección. Había en su pecho una herida que se cerraba y abría según vinieran las noticias. La desaparición de su hermano, Joaquín, nunca tuvo explicación. Algunos decían que se fue por voluntad, otros que lo tragó la tierra. Tomás no lo sabía. Lo que sí sabía era que esa ausencia se había vuelto una especie de mapa sin rutas. La silla de montar, una reliquia con el cuero cuarteado, cosida a mano por manos que ya no estaban, era su ancla. La comprobaba cada cierto tiempo, la olía. La tocaba con dedos que sabían medir cuerdas y nudos. Aquella silla guardaba un olor de lluvia y de un caballo que alguna vez llevó a su padre al mercado. La silla, sin nadie que la montara, se parecía a un poema sin lector. Y aunque la vida le había enseñado a aceptar lo que no podía cambiar, había en Tomás una espera, una expectativa silenciosa, un hilo fino que todavía se negaba a romperse. No por ambición, aunque la idea de dejar de mendigar trabajo le resultara tentadora, sino por algo más antiguo, una deuda con la memoria, una promesa de no traicionar lo que había sido. El pueblo, con sus fachadas lavadas y sus secretos barnizados, conocía a Harrington como la sombra que compraba lo que la gente descartaba. Tierras, recuerdos, nombres.
Harrington hablaba con letras grandes y ofrecía soluciones que olían a contratos. En una ocasión le había sonreído a Tomás en una feria y le había ofrecido trabajo, pero la oferta siempre venía con una condición disfrazada de favor. Cuando el caballo apareció, ese ser exhausto y apagado, el pueblo no dudó en señalar con dedos y murmullos. El viejo millonario divierte su poder. Y en esa mezcla de curiosidad y recelo, fue que Tomás se acercó al animal sin anunciarse, como si el mundo hubiera cedido un segundo importante a su presencia. Era otoño, el viento empujaba las hojas hacia el río, y el aire traía consigo el dulzor de las cosechas tardías. Tomás aspiró, y en ese olor encontró algo antiguo. Algo le hizo recordar una promesa hecha junto al molino, una voz que le dijo, «Cuida lo que te fue dado» y se perdió. No dijo nada cuando Harrington articuló la apuesta en voz alta, ofreciendo como premio lo que muchos en el pueblo consideraban una salvación. Tomás sintió la oferta como un desafío moral. Aceptar significaba cruzar una línea, donde la vergüenza y la necesidad se daban la mano. Rechazar era quedarse preso de un pasado que ya pesaba demasiado. Así empezó a caminar el tiempo hacia un lugar donde las viejas heridas tenderían sus propios hilos para ser cosidas, si la fortuna o la audacia lo permitían. El caballo no era de los que se doman con palabras bonitas. Tenía la nuca curtida por una cuerda que había sido más castigo que sujeción. Sus orejas se movían como si escucharan ecos lejanos, y sus fosas nasales temblaban cuando palpaba el aire con el desconsuelo de quien mide peligro en cada aliento. Tomás pasó la mano por su costado. La piel era un pergamino que contaba noches sin comida y jornadas sin abrigo. Intentó acercarse despacio, sin perfume, sin movimientos bruscos. El animal le miró con desdén y luego con temor. El primer intento de contacto fue un fracaso pequeño. El caballo retrocedió, rascó el suelo con una herradura y lanzó un jadeo que hizo vibrar el pecho de Tomás. Nadie escuchó la súplica que Tomás nunca pronunció. La ciudad tenía oídos más cómodos para las noticias jugosas que para las pequeñas misericordias. Harrington observaba con sus manos cruzadas, con esa alegría gélida de quien ve una película en la que él ya conoce el final. Ofreció condiciones: 30 días. Si Tomás lograba domesticar al caballo y presentarlo en la feria del pueblo, la propiedad sería suya. Si fracasaba, todo quedaría en manos de Harrington y la humillación se quedaría pegada a su nombre. La apuesta, articulada como un contrato de aire, pesó en Tomás como un juramento. Cada noche, al regresar a su casa, sostenía la silla de montar con una nueva reverencia. Pensaba en la economía de su vida, las reparaciones, el pan, la necesidad de cerrar la cuenta con el pasado. Pero también había algo más profundo. No era solo la tierra o el dinero, era la posibilidad de cerrar un ciclo heredado por la sangre. ¿Podía domar aquello que a simple vista parecía indomable? ¿Podía reparar lo que había sido roto en la infancia? El pueblo, ese tendedero de miradas, empezó a dividirse entre los que apostaban a la ruina y los que callaban con esperanza. Aparecieron rivales en voz baja. El capataz del señor Harrington, un hombre ancho llamado Roldán, lanzó la primera palabra que cortó como cuchillo. No lo logrará. Ese animal es peligroso. Roldán tenía buenas razones para proteger los intereses del patrón. Su silencio era un contrato firmado con miedo. Además, la burocracia se inclinó como una sombra. Documentos que ataban al caballo a una inscripción falsa, permisos por dobladillo, advertencias legales que Harrington presentó con una sonrisa de superficie. Tomás, con paciencia de piedra y voluntad de humo, comenzó a trabajar en lo que sabía hacer: observar. Los primeros días fueron de abstinencia de triunfo. Tomás llegó antes del amanecer, llevando consigo un saco con pan duro y una manta. Hablaba en voz baja como quien reza, y a la vez negocia con el destino. El caballo lo miraba y no quería confiar. En lugar de forzar, Tomás permanecía sentado en la tierra,
el olor de su cuerpo mezclándose con el del animal. Puso la silla de montar a su lado como un testigo mudo, y por la noche, la rozó con manos que recordaban otras manos, escuchaba los crujidos del cuero y, en ellos, las voces que alguna vez le habían dicho que la paciencia es una forma de fe. Pasaron noches frías. Una mañana halló al caballo con la herradura rota y una marca nueva en la pierna. Alguien había intentado lastimarlo más. Tomás juró en silencio que no permitiría otro abuso, pero un voto no alimenta costillas. A las 3 semanas la relación entre hombre y animal era un hilo tenso. No totalmente confianza, pero ya menos hostilidad. Había gestos mínimos que contaban una historia. Tomás le dejó pan mojado en agua y el caballo comió lentamente. Un día, cuando Tomás se echó sobre el costado de la cuadra, el caballo apoyó la cabeza en su regazo como quien no acaba de decidir. Fue un avance tan pequeño que el pueblo lo celebró con murmullos y apuestas nuevas. ¿Será que el pobre lo logra? Pero la calma era precaria. Harrington no perdía interés en alimentar la duda. Llamó a un viejo jinete para probar suerte. Un hombre que decía entender el alma de los animales, y que rondó cerca con sonrisas de cazador. Roldán desde la sombra plantó dudas que corrieron como ratas. Rumores de enfermedades, denuncias por robo, que si el caballo tenía un pasado de violencia. En el pueblo la gente encendía fuegos de opinión y los borrachos del café apostaban: si Tomás pierde, que nadie lo proteja. El primer gran obstáculo llegó con la lluvia. Una noche torrencial, las goteras del establo cedieron y el caballo, acosado por el agua y por recuerdos de tormentas pasadas, se lanzó contra las estacas. Tomás llegó a tiempo de sostenerlo, sintiendo el músculo contra su cuerpo y el peso que casi lo arrastraba. Sus manos, acostumbradas a remendar rejas, trabajaron como nunca, paliando heridas, apretando vendas improvisadas, murmurando el nombre del hombre que había perdido todo, y aún así sabía curar. Fue una noche que dejó a ambos exhaustos. Cuando Tomás regresó al pueblo, encontró la puerta de su casa con un papel clavado. Una citación. La primera mordida en su tranquilidad. Harrington había presentado una queja. Tomás estaba interfiriendo con la propiedad privada. El alcalde, un hombre de buen juicio y de memoria corta, tuvo que firmar. Ahora la apuesta tenía otra pieza. La ley podía quitarle más que la tierra. Podía desacreditarlo ante quienes necesitaban creer en él. A partir de entonces, cada paso que Tomás daban quedaba expuesto a trámites, a miradas que juzgaban su moral y a la calculada crueldad de quien maneja el dinero. Sin embargo, una noche, mientras lavaba la sangre seca de una costilla del caballo por el resplandor de una lámpara, encontró algo escondido entre las crines. Una tira de cuero con unas iniciales desgastadas. Al mirar con más detenimiento, el nombre confundido apareció como un fantasma. J.R. Las mismas letras que llevaba la vieja medalla que su madre guardaba en un cajón. Tomás la sostuvo como si sujetara un puente entre eras. ¿Qué hacía esa cinta en el cuello del caballo? ¿Era casualidad o una pista? La pregunta encendió en su pecho algo que no era solo esperanza. Era el rumor de una verdad que podría explicar la desaparición de Joaquín. En la mañana siguiente, el pueblo despertó con nuevos murmullos, pero antes de que pudiera preguntar, Harrington cerró su finca por rejas y cartas notariales, y Roldán habló en voz alta, una frase que cortó el aire como hierro. Ese animal pertenece a la familia Harrington desde hace años. Cualquiera que diga lo contrario miente. El pueblo miró a Tomás. Sus manos estaban manchadas de sangre y de caricias. Su apuesta seguía viva, pero el pasado se entrelazaba con el presente de un modo que prometía no dejar nada igual cuando todo estallara. La cinta con las iniciales no solo abrió una herida antigua, señaló hacia una propiedad que Tomás recordaba haber visto en un viejo cajón de su padre, una foto del tiempo antes de la desaparición de Joaquín. Si aquello conectaba el caballo con su familia,
La apuesta habría dejado de ser solo un trato con un millonario, y se convertiría en la llave para abrir un caso que nadie en el pueblo quiso resolver. Tomás sostuvo la cinta como quien sostiene una bomba de tiempo, y al mirar hacia la tapia donde Harrington esperaba, comprendió que lo que se jugaba ya no era solo su sustento, era la verdad enterrada bajo tierra. Estaba dispuesto a desenterrar todo y pagar el precio. La feria del pueblo olía a manzanas asadas y a pólvora doméstica. Las lonas ondeaban con esa calma que precede al juicio de los demás. El corral improvisado estaba lleno de voces, curiosos que buscaban espectáculo, familiares ajenos que querían confirmar rumores y hombres con trajes demasiado caros que intentaban parecer indiferentes. Harrington llegó con paso medido, su bastón golpeando el suelo como una sentencia suave. Había traído papeles en una carpeta pulcra, testigos de su lado y la sonrisa de quien cree que el poder compra la verdad. Tomás llegó con barro en las botas y la silla de montar al hombro, y el caballo detrás, más delgado que en las fotos de orgullo del establo, pero con los ojos más claros, como si la expectativa lo hubiera despertado de una especie de letargo. No era la apariencia lo que importaba, era lo que las manos habían hecho en las noches de paciencia. El pueblo, ese jurado de miradas, esperaba. Harrington habló primero, sus palabras tejieron un argumento legal y óxido. Documentos de compra, fechas, registros. Roldán, con la cara de quien ha ensayado la mentira, dio un paso adelante para confirmar cada línea. La explicación era simple y tenía la elegancia del que no teme contradecir el dolor. El caballo era propiedad del señoría desde hacía años. Tomás respondió sin acritud. Dejó hablar el peso del silencio, y luego presentó la cinta de cuero con las iniciales. La luz del mediodía la volvió un objeto feroz. J.R. Las mismas letras que aparecían en una fotografía antigua que colgaba en la pared de su casa. La foto que mostraba a Joaquín junto a un caballo y una colina que ya no existía. La plaza contuvo el aire. Harrington se permitió sonreír y negó la relevancia del hallazgo. Una coincidencia, dijo. Las iniciales se repiten. El público dudó. Fue entonces cuando una mujer de la tercera fila, la vieja Teresa que había remendado los calcetines de Tomás en su infancia, se acercó con una caja polvorienta. Abrió la caja y mostró una medalla oxidada. Había sido encontrada en el fondo del río, entre raíces, años atrás, cuando el nivel había bajado por una sequía. La medalla tenía las mismas iniciales. Esa la llevaba mi vecino, murmuró Teresa, y su voz tembló como si arrastrara algo que la ciudad se negaba a mirar. Un murmullo se convirtió en rumor. El rumor en presión. Harrington cambió de gesto pero no de estrategia. Entonces Roldán intentó un último empuje. Acusó a Tomás de falsificación, de plantar pruebas. Aseguró que todo era una trampa tramada por pobres ambiciosos. Las palabras fueron cuchillos. El caballo, sensible a la tensión, alzó la cabeza y sus orejas se orientaron como dos antenas. Un ruido, un grito de alguien en la multitud lo alteró. El animal retrocedió, tocó la cerca con la pierna lesionada y lanzó un bramido que hizo temblar la mesa del jurado improvisado. En ese movimiento una pieza de cuero colgó del costado del caballo. Un trozo de chaqueta. El tejido llevaba un sello, un patrón que nadie esperaba reconocer hasta que la anciana Marta, que había trabajado en la tintorería durante décadas, se acercó y dijo con voz áspera: «Ese patrón es del abrigo que Joaquín llevaba la noche que desapareció». Las caras se volvieron hacia Tomás como si esperaran que explotara. Fue el instante decisivo. Harrington se puso pálido. Su compostura se agrietó. No por verdad, sino por miedo. La gente empezó a empujar. La indignación creció con velocidad animal. Harrington intentó defenderse con palabras largas y con abogados que querían apagar el fuego con papeles. Pero los papeles no valían frente a los objetos que cargaban memoria. Entonces, como si obedeciera a un instinto más viejo que la ley,
El caballo dio un paso adelante y apoyó su frente contra el pecho de Tomás. Ese gesto, simple y brutal, contuvo en un segundo todo lo que Tomás había hecho. Noches de espera, manos endurecidas. Esa conversación muda con un animal que había conocido el miedo y la soledad. El caballo inhaló, sus costillas se movieron y dejó caer una lágrima de suciedad por la mejilla de Tomás. No era lágrima humana, pero bastó para quebrar a muchos. Harrington intentó recuperar la escena con un gesto teatral. Llamó a su mayordomo. Pidió que el animal fuera exhibido para pruebas de registro. Clamó que había sido manipulado, pero el animal no obedeció. En el ruido del tumulto el caballo reaccionó a la presencia de Harrington, como a un olor ancestral. Tensión contenida, mano que castiga. Intentó alejarse. Su cola azotó el aire. La multitud retrocedió. Fue un instante peligroso. Un caballo asustado puede hacer daño, y el miedo empuja a la gente a equivocarse. En medio de ese peligro, Tomás no pensó en la tierra ni en la apuesta. Pensó en su hermano. Se adelantó sin prisa, con la calma que dan las decisiones hechas por el corazón. No buscó dominarlo, buscó recordarle que existía una mano conocida. Había aprendido a leer los cuerpos. Acercó su palma plana al costado del caballo. La dejó sentirlo y habló sin pedir permiso. Le contó a voz baja la historia que nadie necesitaba oír. El nombre de Joaquín, la noche de la tormenta, la promesa con la silla de montar, la ausencia. Fue un recitado sin orquesta que, sin embargo, tuvo su música. Poco a poco el caballo bajó la cabeza, sus fosas nasales temblaron, sus ojos se humedecieron. Finalmente, permitió que Tomás pasara la mano por su cuello y que sus dedos buscaran la vieja marca que había marcado su vida. Una cuchilla de vieja herrumbre encajada bajo la piel, la misma que Joaquín había llevado en una pelea en las viejas eras. Tomás tocó y supo. Era la confirmación que la ciudad necesitaba, y el peso que Harrington no pudo ocultar. Harrington, acorralado, perdió la compostura. No hubo gritos heroicos. Hubo pequeñas certezas que, acumuladas, vencieron la mentira. Roldán, bajo la presión, quiso huir. Pero los ojos del pueblo, que ya no eran indulgentes, lo siguieron. Un testigo, un mozo que trabajaba en la finca y que había callado por miedo, se acercó al límite de la vergüenza y dijo lo que había visto años atrás. Hombres cargando a uno en la noche, un forcejeo cerca del molino. Bolsas que olían a dinero y a desesperación. No contó un juicio, contó una imagen. La imagen hizo que la plaza oliera a verdad. Harrington intentó apagar la hoguera con amenazas legales. El público exigió una investigación. Fue el inicio de la caída del Magnífico. En el punto más alto del clímax, cuando la multitud pidió respuestas y la ley, por fin, decidió moverse. El caballo dio un paso que nadie esperaba. Se inclinó, como si presentara a su jinete ausente, y luego, con fuerza tranquila, se encendió en un galope corto, no huyendo sino señalando un lugar. Corrió hacia la colina donde años atrás Joaquín había corrido con la libertad en las manos. El corazón del pueblo siguió ese movimiento. Tomás lo siguió a pie, sin apresurarse, con el barro pegado a las botas y la determinación pegada al pecho. La gente quedó entre susurros y acusaciones, y el señor Harrington se quedó solo, con sus papeles fríos y sus verdades en litigio. La colina olía a recuerdos húmedos. El caballo se detuvo junto a una grieta que la tierra había dibujado durante una vieja crecida, y comenzó a olfatear con obsesión. Tomás se acercó y encontró entre la maleza un pedazo de tela, un botón corroído y, no lejos, un fragmento de madera con marcas de herraduras. No era prueba legal por sí sola, pero encendía la memoria colectiva. Cuando las autoridades llegaron, aunque con la lentitud del miedo burocrático, la escena ya había sido contaminada por la verdad popular. La gente había visto, había señalado, y las pequeñas piezas se habían convertido en una imagen que pedía justicia.
Roldán fue interrogado. Al principio negó y tartamudeó como un hombre que intenta huir de su propio eco, pero las noches cargan conciencia como lluvia cargada de piedras. Una sucesión de testimonios. Trabajadores que habían oído gritos, vecinos que recordaban un camión extraño a medianoche, una mujer que había visto a Harrington discutir con Joaquín, trazó una línea que ya no podía ser ignorada. No todos hablaron por nobleza. Algunos lo hicieron por rabia, otros por la posibilidad de salvar su reputación, pero la verdad, cuando encuentra voces, se vuelve un molino que muele la piedra del silencio. Harrington enfrentó cargos que, aunque fríos en su redacción, ardían en su impacto. No fue un juicio inmediato, ni una escena hollywoodense. Fue la lenta acumulación de responsabilidades que la ciudad no pudo comprar con su dinero. Sus tierras quedaron bajo supervisión. Sus hombres se dispersaron como sombras que buscan otra fachada. Para Tomás no hubo celebración efervescente. Había en su pecho una mezcla de triunfo y vacío. Triunfo porque la mentira cedió. Vacío porque la verdad no devolvía a Joaquín. Nadie podía coser con palabras el tiempo que se había perdido. El caballo, que la plaza había bautizado con murmullo creciente, fue llevado a un establo que Tomás consiguió con ayuda de vecinos con manos igual de ásperas. Allí, entre paja nueva y el ruido de conversaciones que ya no eran solo chismes, el animal comió como si quisiera recuperar años. Sus costillas se redondearon, sus ojos perdieron el brillo de la sospecha y ganaron un color nuevo. Confianza. Tomás pasaba las tardes junto a él, limpiando, hablando, reconociendo en cada gesto de la bestia un fragmento de la vida que el hermano había amado. A veces, cuando el sol se iba, el caballo alzaba la cabeza y miraba hacia la colina como si pudiera ver algo que los vivos no veían. Tomás, en esos momentos, sentía que la presencia de Joaquín no era un objeto sino un río que cruzaba el campo sin pedir permiso. La comunidad, que había vivido con ese peso, comenzó a cambiar en pequeñas cosas. Se compartieron comidas en la cuadra de Tomás. Gente que antes lo evitaba por su miseria, ahora lo miraba con respeto. Eran gestos modestos. Reparar la valla del jardín, traer medicinas para el caballo, acompañarlo en las diligencias legales. El poder del dinero había sido reducido a su medida humana, una herramienta que sin escrúpulos había lastimado. Pero la ciudad también aprendió que la justicia tarda y que la memoria no siempre trae consuelo. Tomás, a su vez, afrontó lo inevitable: revisitar la casa, abrir cajones polvorientos, leer notas que su hermano había dejado en un cuaderno escondido entre facturas antiguas. En la letra temblorosa de Joaquín encontró indicios de una disputa con Harrington, amenazas veladas, promesas rotas. No era una denuncia concluyente, pero era una voz que venía del pasado para decir: yo estuve aquí. Tomás guardó esas páginas como reliquias, no porque fueran pruebas fulminantes, sino porque eran la posibilidad de mantener con vida la memoria de su hermano en documentos que olían a tinta y a verdad. Con el tiempo, la figura de Harrington se volvió un lugar que la gente mencionaba con frialdad. No fue consumido por el odio ni por la mofa. Simplemente dejó de llenar la plaza con su presencia. Lo reemplazaron las voces que trabajaban, los niños que corrían sin miedo, las manos que se ofrecían para levantar lo caído. Tomás, sin embargo, no creyó en la revancha festiva. Su objetivo había sido siempre otro: restituir algo que pertenecía a su sangre, no cobrar venganza. El caballo, que ahora toleraba el roce de la silla, parecía saberlo y con su paciencia equina, ofrecía compañía donde el silencio había sido dueño. La restitución no llegó en forma de títulos relucientes, ni de discursos grandilocuentes. Llegó en un día de invierno ligero, cuando la nieve apenas marcaba los contornos de la tierra y el pueblo había vuelto a sus rutinas. El alcalde, con papeles desordenados y la certeza de la ciudad que había soportado el escándalo, le entregó a Tomás una escritura modesta: la parcela junto al molino, la misma que su familia había conocido en fotos,
No era un palacio ni una promesa de riqueza. Era un terreno con una casa que necesitaba manos y tiempo. Tomás la miró como quien recibe un cuenco para llenar, no como un trofeo. A su lado el caballo olfateó el aire y se acercó como protegiéndolo. La gente aplaudió en silencio, con esa emoción contenida de quien sabe que la vida ofrece pequeñas redenciones. Tomás decidió no construir murallas de orgullo. Abrió su puerta a quien necesitaba reparar una cerca, a quien quería aprender a errar, a los niños que buscaban cómo tratar a un animal herido. Pronto la casa se volvió taller, escuela y conversación. La silla de montar rescatada volvió a descansar sobre el caballo en tardes calmadas. Tomás, con manos que recordaban, la ajustó, y en un gesto simbólico y real a la vez, colocó sobre la crin un pañuelo azul que pertenecía a su madre. Fue un acto pequeño y enorme. Conectó generaciones. El caballo, que había sido llamado por algunos el fantasma y por otros la voz de la colina, recibió un nombre definitivo: Joaquín. No por volver en carne, sino por llevar el nombre con honor. El animal se convirtió en un puente. En las noches, cuando la casa se llenaba de historias y de pan, Tomás a veces se quedaba en silencio y miraba el borde del río. Sabía que no recuperaría todo. La ausencia de su hermano seguía siendo una herida de contorno impreciso, pero la verdad había sido arrancada del barro del olvido y puesta a secar al sol. Había pago, sí, pero no de la forma que los libros de historia acostumbran. No había un veredicto que lo curara todo. Hubo gestos humanos que desarmaron la mentira, y en eso había redención. La última imagen que quedó en la memoria del pueblo fue sencilla y terrible a la vez. Una tarde, en la orilla donde solían jugar dos hermanos, Tomás colocó la vieja medalla en la valla y ató el pañuelo azul sobre un clavo. Joaquín, el caballo, se acercó, apoyó la frente sobre la madera y exhaló profundamente, como quien reconoce un lugar. Tomás dejó la mano sobre la sien del animal. La piel estaba tibia y la respiración era un mar pequeño. No hubo discursos finales. Hubo silencio compartido y la sensación de que algo, en algún sitio, por fin había encontrado su curso. La historia no terminó en la desdicha ni en la venganza. Terminó en el cuidado, en la mirada que sostiene, en la mano que no suelta. Tomás aprendió que la justicia, cuando llega, no siempre es espectacular. A menudo pide labores humildes: alimentar, contar, sanar. Y la ciudad, que había aprendido a mirar hacia otro lado por conveniencia, ahora miraba con menos prisa. En el eco de la colina, donde una vez se habían perdido pasos, quedaba la huella de una reconciliación lenta, última línea que persiste. Tomás dejó la silla en el poste y, mientras el viento desgranaba hojas viejas, escuchó al caballo masticar y supo con una claridad serena que por fin habían devuelto a la memoria su nombre. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes ir. Suscríbete para más relatos que exploran la memoria y la justicia. Comenta abajo qué parte te llegó más: la apuesta, la cinta con las iniciales, la mirada del caballo, y comparte este video con quien creas que necesita recordar que la verdad a veces se encuentra en las manos que se atreven a cuidar. Activa la campana para que no te pierdas nuestras próximas historias que buscan el alma de la gente y el pulso de los lugares.